Muy buenos días, queridos colegas de YouTube. En esta ocasión vamos a tratar un tema bien importante acerca de lo que tiene que ver con circuitos eléctricos, análisis. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de lo que tiene que ver el divisor de tensión o voltaje. En algunas ocasiones nosotros tenemos que hacer uso de ciertas herramientas para adecuar nuestro circuito a un voltaje que no es un voltaje estándar, no es un voltaje estandarizado, como decir 3.3, 5, 12, 24, 48 volts. Yo estoy utilizando una herramienta bien conocida llamada Lightwire Professional. Es la versión 1.11. Es un software que lo pueden descargar muy fácilmente a través de Google, y es bien fácil de utilizar. Bueno, un divisor de voltaje o tensión normalmente utiliza una resistencia en serie con otra y una fuente de voltaje. Ya con esta configuración podemos obtener el voltaje que queramos a través de una fórmula matemática. Nosotros en este caso vamos a ver cómo se comporta la caída de voltaje en las resistencias, ya que es un elemento de carga que absorbe energía y transformándola en forma de calor, provocando lo que se conoce como una caída de tensión o voltaje. Bien, aquí en este caso en galería nos vamos a dirigir a donde dice Power Supply, y aquí podemos seleccionar una fuente de voltaje. Vamos a agregarle 24 voltios. Esto es 24 voltios de C. Aquí podemos ir a donde dice componentes pasivos, o sea, la resistencia, cabe mencionar, o el resistor, que es un elemento pasivo. El divisor de tensión más común o ordinario es, como le comenté, el que está compuesto de dos resistencias en serie. ¿Qué sucede aquí? Que en este divisor de voltaje las dos resistencias tienen un valor de 1 kilo ohm. Eso equivalente a una resistencia total de 2000 kilo ohm. Aquí en este punto tendría una caída de voltaje de 12 voltios. O sea, ya con este circuito yo pudiera alimentar cualquier otro elemento a ese voltaje. Pero ¿qué pasa? Habría que tomar en cuenta que si se le agrega una carga a esta resistencia, se le añadiría más corriente a la fuente. Esto es una fuente ideal. Si ustedes se fijan, aquí podemos seleccionar la capacidad de ella, muy baja, 0.1 amperes, pero ideal, la pone ideal porque le podemos extraer toda la corriente que queramos. Pero ustedes saben que en diseño y análisis hay que tomar bien en cuenta lo que es la corriente de salida
que soporta la fuente. En esta ocasión, como las dos resistencias tienen el mismo valor de ohmiaje, la caída de tensión o voltaje será igual a la mitad de lo que suple la fuente, o lo que es lo mismo decir fuente por 0.5, eso nos daría igual a 12 voltios. O sea que cuando las resistencias que componen el divisor de tensión son del mismo valor, magnitud en ohms, se puede decir que la caída de voltaje en la unión es la mitad de la fuente que suministra la tensión. Vamos a dejar este texto por aquí y vamos a simular el comportamiento del circuito. Aquí podemos ver el flujo de corriente, y aquí en este punto vemos los 12 voltios. Este circuito actualmente tiene una corriente de 0.012 amperes, o lo que es lo mismo 12 miliamperios, y la caída de voltaje son 12 voltios. Bien, matemáticamente, ¿cómo yo puedo calcular ese voltaje? Ese voltaje, la fórmula más genérica para calcular ese voltaje sería voltaje de salida será igual a la resistencia donde se va a caer el voltaje, en este caso R2, o la resistencia que tiene referencia al negativo, sería R2 dividido entre la sumatoria de R1 más R2, y eso lo multiplicamos por el voltaje de entrada. Por ejemplo, aquí podemos sustituir los valores. En este caso R2 vale 1 kilo ohms y abajo tendríamos 2 kilo ohms, y todo eso multiplicado por 24 voltios. Sabemos que si hacemos uso de la calculadora y dividimos 1000 entre 2000, nos da 0.5 multiplicado por el valor del voltaje de suministro, en este caso 24 voltios, obtendríamos los 12 voltios. Ya con esta simple fórmula podemos calcular el voltaje que se caerá en este circuito. Por ejemplo, si en vez de usar una resistencia del mismo valor, cambiamos el valor, le podemos poner 500 ohms, veremos qué pasa. Si nosotros agarramos y hacemos nuestro cálculo para una resistencia de 500 kilo ohms, entonces tendríamos que sustituir estos valores, actualizarlos, y matemáticamente veremos qué voltaje tendríamos en el divisor.
Aquí podemos ver que nos da 8 voltios. Eso representa a 1/3, ¿verdad? Del voltaje total aplicado. El voltaje total aplicado, que sería 24 voltios. Bien, esta es una forma básica de cómo podemos calcular el voltaje en un divisor de tensión. Bien, ¿qué sucede? Si yo vuelvo y pongo esta resistencia del mismo valor y le aplicamos otra resistencia en paralelo, sería ya la resistencia de carga, afectaría mi caída de voltaje, porque sabemos que cuando tenemos dos o más resistencias en paralelo, habría una resistencia equivalente, que esa es la que toma en cuenta el circuito para tales fines. Por ejemplo, aquí estoy simulando mi circuito y veremos que efectivamente tenemos 8 voltios. Aquí la corriente aumentó un poco, y es obvio porque a menor resistencia, mayor corriente. Recordemos que la resistencia eléctrica se opone al flujo, paso de electrones a través de un circuito cerrado. Si hago aumento de resistencia, hace una disminución de corriente, siempre y cuando el valor de la fuente no cambie. Les decía que, por ejemplo, tenemos esta resistencia igual a la R1, aquí tendríamos 12 voltios. Pero ¿qué sucede si nosotros agregamos una bombilla con la capacidad de 12 voltios 100 miliamperios? Veremos qué sucedería. En realidad la bombilla no le llegarían los 12 voltios porque estoy aplicando una carga en paralelo a la resistencia número 2, al divisor. Si nos fijamos aquí, la bombilla enciende muy levemente. No sé si llegan a apreciar aquí. Podemos ver que el flujo de corriente a través de la bombilla es mayor que a través de la resistencia. Aquí vemos claramente que la resistencia de 1 kilo ohms al parecer es mayor que la resistencia, que el filamento de la bombilla. Por eso se visualiza más corriente. Entonces, en este divisor de voltaje, en realidad lo que tenemos son actualmente 2.32 voltios para una corriente de 2.32 miliamperios. ¿Qué pasa aquí? Que hay una resistencia equivalente entre estas dos. Hay una resistencia equivalente que provoca una caída de voltaje que no es de 12. Eso hay que tomarlo bien en cuenta a la hora de analizar un circuito eléctrico, porque llevándolo a la vida real nos puede presentar fallos. ¿Cómo podemos saber qué resistencia hay aquí? Es bien sencillo. Si nosotros nos fijamos, aquí nos da el fabricante el valor en voltaje y en corriente. Podemos ver que
que nuestro circuito, si calculamos por ley de Ohm, resistencia sería igual a voltaje sobre corriente. Resistencia sería igual a voltaje sobre corriente de acuerdo a la ley de Ohm. Si sustituimos los valores, tendríamos 12 voltios entre la corriente que es de 100 miliamperios. Eso sería 0.1 amperes. 0.1 amperes. Si hacemos esta división, tendríamos como resultado la resistencia de esa bombilla: 120 ohm. 120 ohmios. Cabe decir que 1000 ohmios la pondría a 1 kilo, es lo mismo. Cabe decir que, como dijimos antes, de acuerdo a lo que se veía con el flujo de corriente, pudimos ver que esta resistencia era menor a esta por el flujo de corriente, sencillamente. Entonces, en este circuito tenemos una resistencia equivalente o una resistencia aplicada al divisor de tensión. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo yo puedo calcular realmente que hay 2 voltios? Sencillo. Podemos realizar la equivalencia de esas dos resistencias en paralelo y a través de esta conseguir el valor de R2 y por último tener el voltaje que se cae y provoca la división de tensión. Si nosotros tenemos aquí resistencia equivalente en un circuito paralelo, sería igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Sustituyendo los valores, tenemos en este caso que R1 es de 1000 ohms aquí y R2 es de 120 ohms. Todo eso lo dividimos por 1020 ohms, todo en ohms. Tendríamos entonces, si recurrimos a la calculadora, ver qué valor nos da. 1000 por 120 dividido entre 1120. Bien, eso nos da una resistencia equivalente de 107.14 ohms. 107.14 ohms. Vamos a comprobarlo. Si simulamos el circuito, veremos que aquí hay un voltaje de 2.32. Si elimino la bombilla, están los 12 volts. Si esa resistencia yo la pongo con un valor de 107.14 ohms, entonces ya yo tendría los 2.32 voltios. Vamos
vamos a ver. Y aquí tenemos el voltaje que ahorita se nos presentó. Esto es un claro ejemplo de que cómo el divisor de tensión se adapta a lo que tú le tengas conectado, ya que está de más decirlo, George Simmons Ohm estableció una relación entre el voltaje de la corriente y la resistencia, tres magnitudes eléctricas que están interrelacionadas y que una y otra, si se afectará el circuito por completo. En este caso vimos un claro ejemplo de cómo calcular un divisor de tensión sencillo. Más adelante presentaré videos profundizando más el análisis de circuito. También hay un apartado donde podemos hacer uso de otra técnica muy utilizada en análisis de circuitos, que es el divisor de corriente. Este es el divisor de tensión, hay divisor de corriente. Bueno, muchachos, hasta aquí fue el video de hoy. Espérenos en una próxima entrega. Muchas gracias.